La pandemia del COVID-19 puso en jaque a la gestión pública estatal de los países del mundo debido a que la demanda de los servicios médicos se incrementó. Desde la primera ola de la pandemia, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 ha documentado los casos en Nicaragua y a la fecha registra 15.257 contagios y 3.180 muertes. La cifra supera los 7.086 casos positivos confirmados por el Ministerio de Salud, que al 11 de mayo reportaba únicamente 184 fallecidos por coronavirus. Expediente Público identificó en documentos estatales que la respuesta desde las 153 alcaldías a la pandemia fue lenta. Los recursos que dispusieron fueron poco más de $893.306 o su equivalente a 30.6 millones de córdobas. Este presupuesto no logró cubrir las necesidades de la emergencia sanitaria debido a las pocas compras de insumos y equipos que se aprobaron, según explica Daira Valle, especialista en análisis de contrataciones públicas. Hay compras, por ejemplo, de 30.000, 80.000, 150.000, es decir, compras que se acercaron más a los 500.000, son muy pocas realmente. Esto se dio porque las alcaldías, en su medida, fueron comprando como quien iba a la pulpería casi todos los días y no hicieron grandes compras de una sola vez. Esto realmente debe ser porque la disponibilidad presupuestaria con la que contaban no daba para más, porque seguramente se lo fueron jugando. Por ejemplo, cojamos de aquí, disminuyamos aquí este gasto para dar algunas condiciones, porque no creo que las alcaldías tuvieran el 100% de las condiciones sanitarias para su personal, ni mucho menos para apoyar a los centros y puestos de salud que les correspondían en su territorio. Las alcaldías compraron bienes, ejecutaron obras y contrataron servicios. El 88% de las compras se hicieron utilizando el mecanismo de cotización menor. En la investigación de Expediente Público se constató que en casi el 10% de esas adquisiciones, las alcaldías utilizaron el procedimiento de contratación simplificada, pero sin que existiera en Nicaragua una declaratoria de emergencia sanitaria, que es uno de los requisitos de la ley para este tipo de procedimientos. Así lo explica Valle. En este caso, la Ley 801, que es la Ley de Contrataciones Municipales, establece que en situaciones de emergencia y calamidad se puede utilizar la contratación simplificada. Y en esta emergencia sanitaria era la mayor justificación para hacerlo. Es decir, estaba correctamente justificado el uso de esta modalidad. El punto es que en el caso de la contratación simplificada, un requisito fundamental e importante es que cuando se utiliza esta causal, debe haber una declaratoria de emergencia según la ley de emergencia. Y nunca el gobierno, estoy hablando del gobierno central, ni siquiera de las municipalidades, nunca declaró expresamente la emergencia sanitaria. Realmente la declaratoria de emergencia sanitaria o de emergencia, o sea, hay diferentes documentos de la administración pública que se pueden utilizar para poder hacer una alerta fuerte, firme, que pueda dar el aviso, la alerta y la atención de todas las instancias de una sociedad. Entre los bienes más adquiridos por las municipalidades destacan productos de limpieza y sanitarios, materiales de reposición periódica como guantes, mascarillas, máscaras faciales, alcohol gel, incluso ataúdes. Pero esos insumos no son suficientes frente a la situación del COVID-19 que existe en Nicaragua, refiere David Reyes, concejal del PLC en la alcaldía de León. Yo he observado que el alcalde está muy temeroso de la pandemia. Cada vez que hay reuniones ahí con los concejales es lo primero que habla. Y se ha visto algunas inversiones, no le voy a decir totalmente si ha visto, no, yo no he visto total, pero sí he visto que han instalado lavamanos, ponen jabón líquido, cloro, a la gente la cloran cuando entran a las instalaciones. Usted en los mercados no mira eso, en las terminales de buses no mira eso, y mucho menos en los cementerios. En León se verificó que 13 de las compras se hicieron bajo la modalidad de contratación simplificada, apelando a la situación de emergencia por la pandemia, aunque no se emitió la declaratoria legal. Nicaragua vive actualmente un rebrote de coronavirus y el Comité Científico Multidisciplinario advierte que podría darse otro pico con la cantidad de contagios y muertes como se vio en el año 2020. Es un presupuesto escaso el que se ha usado comparado
a la necesidad que existe en los servicios públicos. Pero la conducción del trabajo del gobierno también corresponde a que motive, estimule, sensibilice al sector privado, a las ONGs, a las iglesias, a que también apoyen, aporten, donen, porque no hay suficiente presupuesto en el gobierno. Los expertos coinciden que las acciones entre el gobierno central y las alcaldías debieron ser más eficientes en el manejo de la crisis sanitaria en Nicaragua, en particular, según los especialistas, la gestión de las compras de los insumos y las campañas de prevención, que ha resultado ser más compleja en este contexto.